¿Quién será el quererte olvidar? Ustedes conocen esta música, yo crecí con esta música, ¿no? ¿No la conoce? Sí. Yo soy un grande bolero. Este es un bolerito interpretado por los Panchos. Claro. Ustedes saben, esta es una cosa que yo aprendí acá. Nos estamos alargando harto con esta Iron, pero igual está fluyendo, que eso es lo que se trata. ¿Está bien, amigo? ¿O no? Usted manda, compadre. Vale. No, usted manda. Ustedes saben a dónde se formaron los Panchos, que es una banda de bolero mexicana. Mexicano. Los Panchos se formaron aquí, en el Lower East Side, Manhattan. Oh, sí. Sí, aquí se formaron los Panchos. Y de aquí nació el bolero de los Panchos. Que vendría siendo, bueno, hay muchos personalmente, los tres caballeros, hay un montón de bandas que he ido descubriendo a lo largo de todo este proceso. Pero digamos, los Panchos es como lo más universal, es lo que todo el mundo conoce. Canciones como esta y como otros clásicos. Se formaron acá en Nueva York, en el Lower East Side, Manhattan. Fue para mí una sorpresa. Argentinos, ¿no? Son de No, mexicanos. o los panchos. Mexicanos. ¿Ves? Suena tan argentino, que suenan tanto allá que parece que fueran de México. En Colombia suenan. Sí, son de México. Bueno, Era entonces, mexicano. para seguir avanzando un poquitito con esto, nos quedamos ya con el aporte casi todo. Está bueno, de eso se trata. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente punto. Sí, entonces, no solo menospreciamos nuestra cultura musical, sino, bueno, ya lo hablamos un poquito, pero otra vez, ¿no? Sino que ponemos en pedestal la música europea y la música anglosajona, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que la música europea y anglosajona se vuelva como el estándar, lo que es civilizado, lo que debería ser, lo correcto, ¿no? Y lo nuestro se vuelve salvaje, se vuelve la barbarie, lo popular, ¿no? Lo que es menos, lo más bajo. Y entonces, bueno, esos prejuicios, ya lo hablamos, pero otra vez, esos prejuicios los tenemos adentro, internalizados, y no somos conscientes de esos prejuicios que tenemos, hasta que llega un punto, como Fran, que se dio cuenta de esa conexión que tiene con sus raíces, pero tenemos que hacer un ejercicio de ver hacia nosotros mismos para poder ver esas raíces y cómo menospreciamos nuestras raíces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren hablar de cómo esos prejuicios en su vida, cómo surgieron, ¿no? De dónde nacieron. Bueno, a mí me pasa algo que puedo identificar dónde partió la esencia del prejuicio, y era el lugar donde es la ejemplificación. Bueno, el mejor ejemplo de lo europeo, que es la universidad. En la universidad es donde más, yo creo, nos convencemos del poder que tiene Occidente, porque te hablan de todo lo europeo, todo viene de Europa, o sea, desde los filósofos, la gente que hizo la ciencia. Entonces, por ejemplo, una de las frases que era recurrente en mí, y con esto me gustaría recalcar que, por ejemplo, en este instante, lo que estamos haciendo es prender una lamparita, ¿no? Estamos todos caminando a oscuras, pero cuando prendemos una lámpara y apuntamos a algún lugar, podemos ver con claridad dónde estamos caminando, y eso es lo que hacemos en el ejercicio que yo creo que hacemos acá. Una de las frases que yo decía constantemente era así, que si no te gustan los Beatles, no confío en ti. Eso significaba que obviamente que, bueno, si no los conocías, es porque viví en un mundo extraño que yo no conozco y no quiero conocerte. Ahora, si los conoces y no te gustan, igual de extraño me parece, ¿no? Porque significa que atenta contra todo lo que yo considero importante, vital en la vida, ¿no? O sea, uno así de ciego puede andar por la vida caminando creyendo que está todo bien, ¿viste? Y en la universidad yo creo que es el lugar donde más forjé eso. Pero también fue un lugar donde me alimenté mucho de otras formas de ver el mundo. Sin embargo, en cuanto a la competencia, donde está más enraizada la competencia en la universidad, es donde mejor pude ver lo ciego que andaba caminando por el mundo. Gracias, Rodrigo.
¿Alguien más? ¿Alguien quiere manifestar eso como de dónde nació el prejuicio? Yo estoy en la universidad en Perú, así que un prejuicio viene para mi punto de vista de tu casa, lo que tú escuchas en tu casa y yo siento que la generación también, ¿no? Porque mi papá era una generación diferente a la de mi mamá, entonces mi papá escuchaba la música criolla, el festejo, los boleros, toda esa música. Y mi mamá escuchaba la música, 10 años después, 10 años menor que mi papá, escuchaba la música más americanizada, porque venía más música de Estados Unidos, el disco y todo eso. Entonces, como la música bailable, la salsa no era algo, era para los viejos. Es lo que decía mi mamá, imagínate. Pero sí sabía bailar la salsa. Se sabía porque en las fiestas, como dices tú, bailábamos la salsa, bailábamos porque tenías que saber bailar. Esa era la cultura, tenías que saber bailar. ¿No? Si no, no. Sí, esa era la cultura. Es ok para bailar. Para bailar está bien, ¿no? La fiesta, pero para escucharla en tu casa. A pesar de que yo cuando era niña, lo chistoso es que la chicha, como decía el compañero aquí, no era de las personas que venían emigrando. Yo no sabía, no entendía, era una niña, entonces no sabía de dónde venía la música. O sea, no, esa música es guachafa o guapachosa, como decía el compañero. Entonces no se escuchaba, pero yo escuchaba la música y sabes que eran como repetitivas, se ponían en el micro, repetición, y yo no sabía la canción. Entonces después, ya años después, cuando llegué a este país, escuché la canción, me sé toda la canción, toda la letra, como internalicé la música y como que me llevaba a ese, como decías tú, reconecté y me llevaba ese día que estaba en la combi, yéndome al colegio, yéndome a, no sé, al mercado, no sé. Entonces como que me reconecté con la cumbia, como que sí, escuchaba esa música siempre en el ambiente, ¿no? Pero no era algo que yo realmente como apreciaba. Claro. La salsa era como, depende qué familiar escuchaba la salsa. Una prima escuchaba mucho Marc Anthony, me encantaba Marc Anthony, entonces escuchaba todas las canciones de Marc Anthony a través de ella. Entonces a través de mis familia, dependiendo de la familia que escuchaba, a Marc Anthony o a Jerry Rivera, que está de moda en los 90, entonces cosas así. Entonces, pero no era algo como que cool, como que yo no conozco esas, pero yo los conozco. Al mismo tiempo, y al final los conoce, y no se sabe la letra, y lo reniega, sí, claro. No sabía lo que estaban, yo no sabía lo que estaban cantando. Juan Guerra, todos esos cantantes, ¿no? que cantaban merengue. Pero sí, esas cosas así que uno reconecta después ya cuando es grande y cuando está acá. Y bueno, lo chévere ahora es que los muchachos escuchan todo. Que no hay, o sea, es lo que yo tengo entendido, ¿no? Lo que yo veo, que no hay tanto prejuicio cultural, que como la gente es más abierta en ese sentido acá, de repente. Claro, ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado un poco el punto de vista. Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, conozco Muchas gracias por... Conozco un grupo, pues de admirar, un grupo de latinos, pero generalmente yo creo que la mayoría son mexicanos, aunque hay colombianos, hay unos gringuitos, en el grupo tienen un grupo de mariachis, y ellos cantan, digamos, porque han nacido acá, personas mexicanas, y cantan rancheras con buen audio, pero tienen ese acento gringuito. Claro. Pero yo admiro eso y digo, mira cómo rescatar esas raíces, ¿no? Entonces, hay un trabajo de fondo quizás de sus padres o de algo, no lo sé. Sí. O de los abuelos. O de los abuelos, siempre generalmente hay influencia de eso. Y lo que tú decías, el señor que decía que mezclaban estas lenguas indígenas con lo moderno, eso me parece súper increíble porque es una forma de ir rescatando estos lenguajes que se están perdiendo. Exacto. Y que se desprecian, ¿no? Sí. Sí. Creo que en Perú sí hablaban, o no sé si hablan quechua, Claro. como que los veían como de segunda. Sí, ya. Sí, yo tengo unos amigos que, bueno, igual hay algunos que quizás los conocen, quizás los que saben el Rockstar, organizan cosas con organizaciones políticas. Hay una de las partes aquí, Action Lab, no sé si la han escuchado. Se han hecho un par de cosas con ellos y, bueno, se han hecho shows, se han hecho muchas cosas con la comunidad y dentro de todo se han organizado festivales hip hop. Este último se organizó un festival en donde se citaron
gente indígena de distintos países de Latinoamérica, en el plano hip hop. Y básicamente gente que hace hip hop en su lengua. Sí. Y hay un compañero que lo conocí acá, Luanco, que lo conocí Chileno. con otro amigo chileno. Sí. El compañero hace hip hop en Mapudungun. Es un compañero menor que yo, Buenísimo. pero por mantener sus raíces, porque entiende que también dentro de todo son una comunidad y en Chile que están siendo muy, y siempre durante la historia han sido muy atacadas, reprimidas. Tienen un mensaje de resistencia muy, muy, muy grande. Y el compañero lo entiende de esa forma. Más allá de llevar el mensaje de resistencia indígena, también es un poco mantener la raíz y informar a las nuevas generaciones de que esto está, mantengámoslo, cuidémoslo, es nuestro. Esto nos pertenece, lo que estábamos hablando. Y más allá de una salsa o de algo más compuesto, de un Marc Anthony o de algo que sea un poco más comercializado, todos nosotros tenemos una procedencia en Latinoamérica, todos somos indígenas, todos tenemos, esa es nuestra raíz, ese es nuestro folclore. Y muchas veces de los países donde nosotros venimos, especialmente en el mío Chile, denegamos mucho, nos avergonzamos mucho de nuestro linaje, de nuestra conexión con la tierra, con nuestra gente. Entonces, de repente, recalcar un poco que más allá de, claro, existe la salsa, en lo personal, ritmos maravillosos, pero yo vengo del sur, no vengo de Puerto Rico, ¿me entiendes? No soy caribeño, entonces también hay otro tipo de cosas que me identifican, como el ritmo andino, estamos más cerca, somos vecinos. No sé, el canto popular, de repente hay un choque cultural que tengo yo con mi cabeza. Por ahí uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que opina. Pero hay un baile tradicional en Chile que es la cueca. Es un baile mestizo, que fue traído por los españoles y bla, bla, bla. Sí, hay un cuento ahí. No me identifico con eso. No me identifico con las celebraciones criollas de mi país por alguna otra razón. No Siempre conectas. no hay una conexión. Quizá hay una conexión más con lo indígena, a pesar de que no tengo, más allá, acá he llevado a compartir más con compañeros de la comunidad, que allá en Chile no tenía mucho contacto, pero por una otra razón mi conexión con eso es un poquito más certera que con lo otro que han tratado de empujármelo desde que soy niño. No hay caso. Por alguna razón será, compañero. Sí, yo creo que cuando se habla del prejuicio, yo creo que se constituye ya desde los propios espacios donde hemos nacido, del territorio mismo de pertenencia, porque ya se vive ese clasismo, el centro y la periferia. Sí. Entonces el centro es el cura, es por ahí alguien que es profesor y es blanquita y es el que pone la dinámica, y los otros son los indios, los que tienen que escucharnos Acatar. a nosotros, acatar las órdenes, porque eso pasaba en el pueblo. Es decir, había dos profesoras que eran del pueblo y ellas ponían toda la dinámica, y unido al tema del párroco. Entonces constituían ya esa exclusión, digamos, de los pueblos. Entonces, claro, todos los que practicaban la lengua indígena, en este caso el quechua, o sea, ya en los niños se decía que eso era de segunda, eso era para los salvajes, eso era para la gente que no tiene, sin cultura, sin educación. Entonces se va constituyendo ese patrón de prejuicio y de desclasamiento, Claro. y de exclusión permanente, y esa es la dinámica. Entonces, claro, los niños, ¿qué van a querer tocar? Un rondador, una quena, una flauta, Pues no. o un bombo tradicional, porque se asocian a todo lo salvaje. Exacto, y al final encierra todo. Mira, si te pones a pensar lenguas, culturas, color de piel, ¿qué es lo que nosotros más nos enseñan qué es lo que es atractivo para nosotros en Latinoamérica, lo anglosajón? Ojos Inevitablemente, los ojos azules, la piel blanca, el cabello rubio. No apreciamos lo nuestro. Y mira que hay una conexión con la lengua, con la imagen, con la cultura. Y desde ese punto, todo lo que llevamos hablando ahora es cómo nos empujan a odiar nuestra cultura desde la raíz. Más allá de la música, más allá de las teorías o de la historia, nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos, a mirarnos al espejo y a no querer lo que podemos ver. Menospreciaron. Bueno, Menospreciable. en ese sentido, yo creo que es importante agregar, a veces hay cosas que desde la casa, no sé en el país de ustedes, pero en México siempre dicen,
oh, cásate con él porque hay que mejorar la raza. Ufa, esa es una frase, O pero sea, que la deberíamos escribir acá. Mejorar la raza. Ahora, ¿qué significa mejorar la raza? Claro. Concepto mejorar O raza. así como alguien me dijo el otro día, no sé por qué no nací en Argentina, porque los argentinos son blancos. Aquí tenemos un amigo argentino, no, mira. ¡Y blanco! Pero, o sea, no sabemos apreciar Sí. y no sabemos amar desde nuestro color de piel, desde esta raíz, ¿no? Y entonces, Somos indígenas, somos amemos lo indígenas, nuestro. Pero entonces, pues sí, esa idea de lo blanco es mejor, pero sí, esa frase yo siempre trato como en mi familia, ¿no? Sí, No no. digan eso, o sea, es un... Mejorar la raza. Mejorar la raza. Que lo hemos escuchado varias veces. Mejorar Entre- la música. Incluso entre amigos de nosotros, mejorar la raza. Mejorar la música. Bueno, pero es que ahí veis la conexión que hay, que al final estamos siendo colonizados y estamos siendo atacados desde todas las bases. Sí, no solo en la música. No solamente en la música. La raza. Y eso es lo que hablamos, nuestro lenguaje, la forma en nuestro aspecto, nuestra cultura, cómo nos desenvolvemos. Porque para ellos es chabacano vernos de repente en una fiesta manifestándonos, bailando, siendo alegres. Para ellos eso es algo de... Nacos. de Una nacos, persona sin claro. educación. Generalmente lo asocian, quizás puede ser una persona muy culta, que se está manifestando y está bailando y está siendo feliz, nada más que conectando con lo que le pertenece. Pero inmediatamente por la forma en la que fuimos educados, y eso parte desde nosotros también, porque el blanco planta la semilla, nosotros nos dedicamos a esparcirla. Ojo con eso, a veces somos nuestro peor enemigo en ese sentido. Nosotros mantenemos viva esos prejuicios, ¿no? Ellos plantan el prejuicio, nosotros lo agrandamos. Como dice la señora, uno planta el chisme, el otro lo esparce. Ya. Así que hay que tener ojo con esto y creo que esto sirve mucho para mantener y para cuidar eso. ¿Entiendes? Y ahora lo que está, perdón, ahora lo que está pasando, nomás. lo que está pasando, si vemos el escenario político en Perú, en Ecuador, el tema de las últimas movilizaciones. Es decir, un indio es es calificado de terrorista, de vándalo, de salvaje. Por supuesto. Que cree el caos y el desorden. Entonces, y el poder llama a la calma, a apaciguar las almas que están endiabladas ahí, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo en el Perú con el tema de las últimas movilizaciones y siguen por un pueblo en resistencia que está ahí, demandando sus luchas, demandando su vida, su historia, relegada históricamente. Entonces, o sea, eso se transfiere, tiene todo un hilo conector político, social, cultural, educativo, en todo ámbito. Es que pues, pasa directamente por ese hilo, ¿no? Bueno, yo creo que también nuevas generaciones, no todos, lógico, pero están rompiendo con esas barreras. Sí. Estoy viendo eso Sí. yo trabajo con gente joven, gente muy joven, y a ellos les encanta la música, ¿no? la música vieja, la música de nuestros países, gente que ha nacido aquí, han crecido aquí, y con mis hijos. Tengo un hijo que a él le encanta la música colombiana vieja. El otro día estaba en el teléfono y le estaba comentando a Edgar, le digo, mira lo que a Andrew le encanta. Música vieja, claro. Perdón, no reggaetón, cumbias y salsa y eso, pero vieja. Y entonces, música que ni siquiera yo ni me acordaba de esa música y él la está recordando y le gusta, le encanta. Claro, de eso se trata, creo yo, de romper los ciclos y al final romper los prejuicios, romper los abusos. Uno no tiene por qué seguir una línea, un patrón de conducta. Creo que cada uno de nosotros estamos totalmente capacitados para poder visualizar lo que realmente queremos, de la forma en que queremos verlo y llevarlo a un desarrollo. Creo yo, no tenemos por qué continuar con estos patrones de conducta que creo que a muchos no nos ha llegado. Y las nuevas generaciones están haciendo. Lo están haciendo. Lo que a nosotros nos costó miedo y nos costó mucho, quizás estas nuevas generaciones están adoptando un poquito eso. Pero a mí me gustaría que deberíamos aprovechar, ya que tenemos aquí un argentino, se llama Jota. No lo montes. Porque Jota nos puede hablar con mayor claridad
Porque yo veo que en Argentina, si no es por una cosa, es por otra, pero marcan el racismo. Entonces, mi amigo es blanco y claro y todo, argentino, pero tiene un apellido Ramírez. Ibarra, lo que sea. Entonces, por ese simple hecho, él decía, yo siempre fui el mejor de la escuela, pero como no tenía el apellido como agringado, como extranjero, no me daban el primer lugar. Entonces él vive con una neura, con una pelea con el sistema. Por favor, doctor, díganos por qué ocurre ese fenómeno. Está muy arraigado en Argentina. Bueno, no conozco muy bien los demás países, pero en Argentina pasa un fenómeno muy raro que es muy variopinta el color poblacional. Y pasa algo que también la cultura está muy centrada en la capital. Como en la mayoría creo los países de Latinoamérica, yo creo. Entonces, muy centralizado. La capital argentina se ven todos como yo. Son todos blancos. Argentina. Porteños. Y los barrios marginales, por lo general poseen color de tez más oscura. Claro. Y bueno, no sé, seguramente lo deben haber escuchado durante las pandemias a uno de nuestros presidentes decir que los argentinos llegamos en barcos. Que no estamos mezclados con la población local. Y eso es un racismo que está muy institucionalizado desde la capital, y como la capital es donde están todas las televisoras, todas las radios, todos los centros de poder de la comunicación, es de donde más se esparce, digamos, todo este clasismo, no tanto en lo musical, pero sí en muchos aspectos. Entonces, de repente, cuando sale en la tele o cuando te muestran que un argentino también tiene una tez oscura y que también tiene raíces indígenas, porque el norte argentino, que comparte frontera con Perú, con Bolivia, con el norte de Chile, es gente con rasgos indígenas, pero no se los considera parte de Argentina, sino que se los considera como algo exótico. Qué rico, ¿no? Sí, como mal es turista. la palabra, pero sí, se los considera, se les pone mucho la cámara, o se les pone mucho en foco de atención cuando son fiestas indígenas que hacen celebraciones a la Pachamama, o carnavales, cuando son los carnavales indígenas en el norte, es cuando más se le presta atención por una cuestión turística o por una cuestión como un circo, como para mostrar que el país es variopinto, pero a la hora de defender esos valores no vas a encontrar mucha gente como yo, que yo no me considero indígena de Argentina porque lamentablemente mi familia llegó de un barco, y la familia de mi papá llegó en un barco, entonces yo no tengo una raíz en el lugar donde nací. Pero sí entiendo que la nacionalidad argentina está compuesta por varios colores. Pero no todo el mundo lo entiende de esa manera, y dentro de la música pasa lo mismo. La cumbia villera, cuando surge el boom de la cumbia villera, que es un ritmo básicamente moderno pero autóctono de los barrios marginales de Argentina, se tomó como algo a rechazar, hasta que por muchos años fue rechazado, y fue música creada por gente de la marginalidad, pero que provenía de todos estos lados. Pablo Lescano, que es como el que le atribuyen la creación de la cumbia villera, él es un descendiente de paraguayos, que nacieron en una villa miseria en Argentina, y su madre era una descendiente de aborígenes del norte, de Salta, quechuas. Entonces Pablo Lescano, el creador, el que se le atribuye, no es el creador, pero sí es el que le dio el mainstream a la cumbia villera, y fue como el que la puso en lo primero. El background de ese cantante es básicamente indígena e inmigrante, y
es el mismo background que poseen la mayoría de los marginados en estos barrios, en la capital misma, dentro de la capital de Buenos Aires. A su vez, el resto que rodea la capital también son barrios muy desposeídos, muy asolados por la pobreza, y también no vas a encontrar mucha gente blanca en esos lugares, pero... entonces, hasta que, no sé quién dijo, creo que Yanis dijo lo de las elites, hasta que parte del poder no tomó la cumbia villera como para su divertimento, fue un género que estuvo totalmente marginado. Segregado y marginado. Sí. Tanto pasó con la cumbia, pasó con todos los géneros que Argentina sacó al mundo. El tango es un género que nace desde la capital, nace desde también barrios marginales. Era un ritmo que cantaban, era un ritmo que generaron inmigrantes, dicho sea de paso, europeos también, pero con influencia de música africana. Claro. Que hay algo que poca gente no sabe, que el tango tiene influencias africanas. Como la mayoría de los... Sí, como la mayoría. Como parte de allá. Es como más fácil relacionar algo cubano o algo más... Claro, algo más rítmico, claro, digamos. Sí. Que si bien el tango es muy rítmico, lo que pasa es que la velocidad o el tempo con el que se maneja es distinto, pero es de una elegancia y entonces, es sumamente rítmico. Justamente el tango del arrabal se le hizo porque nace de los arrabales, que eran barrios básicamente marginales. Incluso se bailaba entre la gente pobre y el rico lo despreciaba hasta que el tango gana fama mundial o reconocimiento, y las élites empiezan a interesarse por el tango, y de repente el tango es algo de prestigio. Y bueno. Pero entonces nuestra música necesita la aprobación de la gente de las élites, claro, y de los blancos. Y lo mismo pasa con el chamamé, que es un tango, es un género folclórico regional, que también tiene raíces en Paraguay, por ejemplo, y también pasa lo mismo con eso, hasta que son géneros que hasta que no se volvieron populares. Exacto. Y las élites no las tomaron. Bueno, y básicamente Argentina es eso, es una mezcla de nativos con muchísima mezcla europea. Entonces mucha gente no reconoce su origen, y es por eso que Argentina es un país tan racista y está tan enemistado con sus vecinos. Básicamente el argentino típico o el argentino bonaerense, que es el argentino que habita Buenos Aires, es un argentino que desprecia al paraguayo, desprecia al boliviano, desprecia al peruano, pero es porque se lo han inculcado. Y eso es algo que nos han inculcado a todos, porque es algo bien importante. Disculpa, después vamos con Diego que quiere tener la palabra. Pero tú mencionaste algo acerca del racismo y dejaste recalcado bien que en tu caso, por ejemplo, en Buenos Aires, mucha gente blanca que manifiesta este racismo por una cuestión de pigmentación más que nada. Pero es algo que está muy esparcido en nuestra Latinoamérica, porque en mi experiencia personal, yo vengo de Chile. Y es una cosa tan ridícula como que nosotros somos indígenas. Claro. Por más que ellos quieran decir otra cosa, somos indígenas. Y nuestro racismo hasta los compañeros indígenas es como decir yo soy menos indígena que tú. Claro. En ese contexto nos creamos. Por ejemplo, ¿cuál es el racismo que tenemos en Chile contra el Perú? ¿Cuál es el racismo que tenemos en Chile contra Bolivia? ¿Cuál es el racismo que tenemos en Chile contra nuestros propios indígenas, contra nuestros propios mapuches? Es una vergüenza. Es una casi aberración hacer esa conexión con... ¿me entiendes? Cuando es muy propio de nosotros, y eso es algo que fue inculcado. Por eso digo que a veces de repente no necesariamente necesita ser de un linaje blanco, ¿me entiendes?, para poder ser racista. O sea, está inculcado en Latinoamérica y está encadenado en lo que volvemos atrás, en nuestro lenguaje, nuestra cultura, cómo nos vemos, en todo sentido. Entonces quería como recalcar un poquito eso, que el racismo... La comida como también. en la actualidad se está presentando con esta forma de gobierno. No, ahora aún peor todavía, con los presidentes que tenemos hoy en día, ¿sabes? De repente también pasa, por ejemplo en mi caso particular, yo amo Los Ramones. Es una banda que nació acá en Nueva York. Es mi banda favorita, mi género favorito es el punk, que es un género básicamente anglosajón, creado en Inglaterra.
Y hablando de la colonialidad en la música, no, a mí no me gustan los Beatles, pero me gusta la música británica, pero no me gustan ni los Beatles, ni los Rolling Stones, ni Black Sabbath, ni las grandes bandas. ¿De Pink Floyd? No. No, tampoco. Me gusta el punk porque justamente más allá de que tiene un origen anglosajón, no tiene una limitación. Es música de resistencia y se ha adaptado, en cada país lo ha adaptado a su modo. Cosa que no ha pasado con el rock and roll de los Rolling Stones o con el rock clásico de los Beatles, porque cuando se adaptan en esos países, en otros países, trata como de copiar la misma fórmula, y el punk lo que hace es desarmar esa fórmula y crearla desde Claro. Entonces, por ahí, si bien me gusta un género que es anglosajón, es un género que está totalmente descolonizado de lo que es la estructura clásica de la música. Pero también está lleno de prejuicios en el sentido de que yo elegí eso porque en mi casa se escuchaba mucho tango y folclore, que era música regional de mi país, y como yo rechazo, tengo problemas con mi familia por el hecho de que hay mucha autoridad, mucha policía en mi familia, y yo soy punk y no me gusta la autoridad, entonces como que me vi reflejado en un género Claro, que no era nativo. Entonces, hablando un poco de eso también, yo me he amigado muy de grande con todo lo que es el tango, el folclore. De hecho, he aprendido a tocar algunas canciones de ese género como para poder incorporar a mi repertorio. claro. Pero desde muy chico se inculca también lo que dicen ustedes Claro. de ese rechazo a lo nuestro. De todas formas. A lo nuestro, de todas formas, sí, porque, qué sé yo, en mi familia se escuchaba mucho tango y folclore, pero había ciertos cantantes de tango que no se escuchaban, o había como Pugliese, o no sé, se me ocurre ahora el polaco Goyeneche, porque eran demasiado subversivos. Y no se escuchaba cierto folclore como el de Atahualpa Yupanqui, o no se escuchaba folclore como el de Larralde, o que son músicos de resistencia. Claro, Entonces, también pasaba eso, que hay un género, hay un tango que es para conservadores y hay un tango que es para... y yo intenté amigarme con toda esa parte, y la verdad que es un género súper rico. El folclore también tiene muchos cantautores de resistencia que tienen letras muy copadas. Y creo que me he amigado con esos géneros por el hecho de haber escuchado punk. Si bien, como lo dije antes, viene de afuera y viene de Europa, es un género que te abre la cabeza, te permite aceptar otros géneros para incorporarlo en esto. Genial. Muy bien.